Dictadura cubana publica un nuevo decreto de ley, la cual restringe la libertad de expresión ahora en Internet. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El decreto, aprobado en el mes de abril y publicado el día martes, convierte en delito de ciberterrorismo el llamado a manifestaciones pacíficas contra la dictadura cubana. El régimen dio otro paso más para el amordazamiento de la libertad de expresión al hacer público el texto del Decreto Ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, aprobado el pasado mes de abril, pero publicado el día martes en la Gaceta Oficial de la República, con la excusa de actualizar el marco jurídico en la materia de telecomunicaciones. La nueva normativa, creada por el decreto y varias resoluciones, establece los límites de la libertad de expresión en redes sociales, los reclamos que pueden hacerse contra el gobierno en Internet y tipifica los llamados a manifestaciones pacíficas como un delito grave de ciberterrorismo. Bajo esta nueva resolución, asegura el gobierno, serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país, en torno de la red de redes como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión. En la primera categoría se encuentran, por ejemplo, el eco mediático de las falsas noticias, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos o difamación con impacto en el prestigio del país. También se entiende como difusión dañina la realizada a través de la infraestructura de plataformas o servicios de telecomunicaciones de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, incita a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público, difundan mensajes que hagan apología de la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y la dignidad de las personas. Bajo la etiqueta de ciberterrorismo son definidas aquellas acciones mediante el uso de las tecnologías de la información cuya finalidad es subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, provocar un estado de terror en la población o en parte de ella. Toda esta barbaridad redactada en el nuevo mecanismo de represión de la dictadura. Con esta nueva óptica legal, los llamados a las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el pasado mes de julio en todo Cuba serían acciones de ciberterrorismo. La tipificación de los incidentes de ciberseguridad se realiza con el objetivo de facilitar su caracterización. Se agrupan por categorías y subcategorías, mientras que la peligrosidad de los incidentes de ciberseguridad se utiliza una escala de 4 niveles, detalló Pablo Domínguez, director de ciberseguridad del MICOM, en una conferencia de prensa. Al comentar sobre el alcance de esta norma, el funcionario dijo que, aunque Cuba no cuenta con un contrato de servicios con las plataformas de redes sociales por causa del bloqueo, sí puede registrar y notificar dichas violaciones que van contra la propia esencia de estas. Cuando se logran identificar esas personas y están en el país, sí se imponen contravenciones. Con esta nueva norma, el Estado cubano tiene un registro de todos estos incidentes, agregó el funcionario de la dictadura. En la nueva ley, se tipifican como acciones no autorizadas en el servicio de tecnología de la información ilegal y la instalación de software no permitido, entre otras. En esta última, entraría el uso de las llamadas VPNs, redes virtuales privadas, una de las pocas maneras que mantienen los cubanos para poder acceder a Internet sin censura. El vocero del MINCOM y la prensa oficialista también se han apresurado a informar la manera de informar de estos llamados incidentes de ciberseguridad que agrupan evidentes acciones de censura por motivos políticos junto a cibercrímenes, programas malignos, ciberataques, spam, ciberacoso, etc., reconocidos por la legislación internacional sobre la materia. El régimen también incluyó en las nuevas resoluciones que acompañan el decreto ley la precisión de que el Estado cubano es titular de los servicios públicos de telecomunicaciones y tiene la facultad de regular, ordenar, controlar y fiscalizar los diferentes servicios y redes de telecomunicaciones y tecnologías de la información, así como le corresponde otorgar el derecho a su explotación. Se trata de una evidente respuesta a las recientes declaraciones de la administración de Joe Biden,
que se plantea buscar una manera de hacer llegar el servicio de Internet gratuito y sin censura a la isla, misión que enfrenta dificultades técnicas casi insalvables en las actuales condiciones. Entre tanto, los servicios privados de telecomunicaciones solamente pueden ser brindados a terceros con la autorización del Ministerio de Telecomunicaciones. Son considerados servicios privados de telecomunicaciones aquellos establecidos por cualquier persona natural o jurídica para su propio uso, declaró López Rodríguez. Otra de las novedades del Decreto Ley número 35 es que pretende extender a las personas naturales y jurídicas el acceso a los servicios de difusión de las señales de televisión por cable y maximizar así la rentabilidad de las redes instaladas. La Gaceta Oficial también recoge el Decreto 43, que pauta el reglamento sobre el uso del espectro radioeléctrico e implementa los acuerdos y recomendaciones aprobadas por el marco de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual Cuba es firmante. En otro momento de la conferencia de prensa, el director de regulaciones del Ministerio de Comunicaciones explicó que el espectro constituye un recurso de carácter escaso, limitado, inalienable, imprescriptible, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía y no puede cederse en propiedad a personas naturales o jurídicas. Siguiendo con las noticias, otro teatro de Díaz-Canel posa con botellones de oxígeno tras el colapso sanitario. Varios días después de las denuncias sobre la ausencia de oxígeno en los centros hospitalarios de Cuba, el títere castrista se hace la foto de rigor para simular su preocupación. El presidente designado Díaz-Canel realizó recientemente otra de sus actuaciones, tras hacerse la foto de rigor en una planta habanera de oxígeno medicinal y otra empresa de igual tipo ubicada en la base aérea de San Antonio de los Baños, tras varios días de denuncia por las ausencias del preciado gas en los centros hospitalarios de la isla. Díaz-Canel se montó en un recorrido para intentar transmitir que el régimen hacía algo. Su apoyo ha sido vital. Sin él no hubiéramos podido enfrentar la actual situación del país con el déficit de oxígeno, decía Canel a uno de los trabajadores de la planta productora de oxígenos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicada en la base aérea de San Antonio de los Baños. La dictadura se ha excusado de la carencia de oxígeno, de una inoportuna rotura de la industria principal. Debido a ello, el gobierno ruso también ha enviado una planta para aliviar la situación en el país, la misma que fue instalada en poco más de 12 horas, debido a la necesidad imperiosa de ponerla en marcha. Con esta se amplía la capacidad de producción a 360 cilindros diarios. Según el propio reporte de Grama, Díaz-Canel se decidió a caminar por la instalación y darle palmaditas a los soldados. También los acompañó con la frase: "El trabajo de ustedes ha sido decisivo". Luego de este teatro, el títere castrista de Cuba ejecutaba la misma puesta en escena en la unidad empresarial de base gasificadora de La Habana, donde se trabajan las 24 horas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.